El trabajo de hoy solo se va a llevar a cabo con estas herramientas. Hoy nos vamos a tomar el tiempo para quitar este tubo de escape. Ya estamos aquí en un día nuevo. Estos son los tornillos que vamos a empezar quitando. Uno en esta parte y el otro por acá abajo. Usando su llave más confiable, entonces vamos a empezar el trabajo, el cual va a ser divertido. Una de las primeras partes que le vamos a modificar, si podemos decirle así, a este motor. Vamos a empezar quitando estos tornillos que les estoy apuntando en la parte superior y en la parte inferior. Como yo no tengo por el momento un dado largo, tengo que usar uno el cual me hizo que tuviera más trabajo. Por ejemplo, primero lo tengo que acomodar antes de meter la extensión. Pero bueno, una vez ya medio desatornillado la tuerca, se me hizo más fácil removerla. Este no es un trabajo de reparación. Simplemente he querido quitarle esta lámina que tiene encima el tubo de escape. Este tubo de escape tiene una cubierta de metal alrededor y es probable que se la hayan puesto para aislar el calor y no empezar a quemar todos los cables que hay alrededor. Y si pueden ver ahí está el filtro de gasolina y esas son las líneas de combustible. Estas partes son las que he querido quitar ya de hace tiempo y pues ahorita he aprovechado. Es lo que vamos a hacer hoy, pero primero tenemos que quitarlo. Si pueden ver, este escape está en dos secciones y este tubo lo une. Lo que yo quiero hacer para el futuro es darle sus propios tubos individuales. Estos los quiero fabricar, pero antes de ello voy a tener que conseguir la planta de soldar. Estas son una de las primeras cosas que vamos a empezar a hacerle al motor. Quitarle las cosas innecesarias. Aquí ya estamos encontrando la segunda tuerca. Usando mi mano la voy a quitar. Aquí está. Ahora ya nos vamos para acá arriba. Miren, aquí estoy en la parte superior. Primero vamos a quitar toda esta maraña de cables. Las vamos a hacer a un lado para que podamos quitar el tornillo que está hasta abajo. Es el único tornillo. Debería tener dos. Si alcanzan a ver, aquí entre el plástico de protección y donde estoy moviendo el cable de la bujía, debería haber un tornillo atravesado. Pero no está. Aquí está roto. Pero no he tenido mayor problema con él. Espero no lo tenga ahora que instale el tubo de regreso. Aquí estoy haciendo lo mismo. Primero pongo el dado. Y una vez que lo acomodo, entonces ya pongo la extensión con la llave. Teniendo cuidado de que no se caiga, lo dejamos ahí. Y vamos por nuestra llave de trinquete. O matraca, como algunos le llaman. Lo bueno de este carro es que tiene el suficiente espacio para trabajar con una llave de estas. Bueno, aquí ya estoy listo para quitar el último tornillo, la última tuerca, perdón, y para llevarlo adentro. Metiendo la mano, me estiro un poco y con los dedos, ya con la tuerca aflojada, obviamente, vamos a removerla. Si pueden ver, ya se está moviendo este tubo, ya va a ser más fácil hacer el trabajo. Hoy nomás nos vamos a concentrar en esto, porque lo único que quiero hacer es quitar esta lámina de las que ya les había hablado. Sí tuve que estirarme un poco. Poco a poco, ahí está. Se bota. Muy bien, vamos para acá. Cambiamos de toma y podemos ver la pieza. Aquí lo que van a hacer es simplemente sacudirlo. Sacudirlo hasta que bote. Yo me estoy tomando el tiempo y lo estoy haciendo de una manera delicada.
porque estas piezas alrededor no nada más están viejas, sino que también están quebradizas. Y si empujaba muy fuerte, corría el riesgo de romper algo y no quiero hacer eso. Aquí ya estando zafado, entonces nada más lo volteo de una manera que lo pueda sacar fácil. Y no está tan pesado, así que no me fue tan difícil. Aquí se pueden ver, mira. Este es el metal, así se ve por dentro, está todo negro porque está todo lleno de carbón de la quemación de la gasolina. Ahí está, entonces lo pasamos para este lado y les muestro cómo se ve desde acá arriba. Así está. Pues bueno, pienso lavar esto, pero por el momento vámonos para adentro. Esta es la pieza, entonces la vemos aquí. Es lo que vamos a trabajar. Como pueden ver, se ve un poco sólida, no se ve tan mal. Esto pues, es de escape del calor, no está soldada, eso es lo bueno. Y vamos a buscar el punto débil. Estas son las pestañas que les digo, todo esto alrededor. Eso es lo que tenemos que quitar, tanto de aquí afuera como de aquí adentro. Y ver qué encontramos. Claro está, nos vamos a valer de nuestro desarmador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer palanca, apoyándolo en la pestaña, y lo vamos a ir empujando hacia arriba, así, de esta manera. Pero como les digo, vamos a buscar primero el punto débil. Vamos a dejarlo tantito aquí. Muy bien, entonces vamos a empezar. Quiero quitarle esto ya de tiempo y estoy algo emocionado. Parece que aquí es el punto débil. Vamos a empezar a empujar, haciendo palanca hacia arriba. Estas láminas ya no las vamos a ocupar, así que no voy a tener piedad con ellas. Vamos a empujar aquí. Bueno, parece que es más fácil para acá. Sí, aquí va a estar. Cuando ustedes hagan un tipo de trabajo así, de empezar a quitar metal, pueden hacerlo de diferentes maneras. Pueden cortarlo, pueden torcerlo, pueden quemarlo, o pueden hacerlo así como lo estoy haciendo. Pero tengan mucho cuidado con sus manos, porque es muy feo enterrarse un desarmador. Y si me preguntan, tengo mucho que platicarles sobre desarmadores enterrados en las manos. Bueno, miren, aquí va saliendo ya. Una vez que agarra, ya es más fácil. Voy a ir empujando hacia arriba y hasta que salga. Aquí ya agarré vuelo, así que me acomodé. Me lo apoyé en el estómago. Y así torciéndolo. Miren, les voy a enseñar cómo va quedando. Lo voy a acercar. Acércalo, por favor. Gracias. Miren. Así, poco a poco esta pestañita se va a ir zafando. Y nos va a dar la oportunidad de separarlos. Aquí ya me adelanté. Y me dolieron las manos. Estar haciendo tanta presión. Así va a quedar, miren. Y tengan cuidado porque esas cosas cortan bien feo también. Bueno, vamos a hacer el resto. Vamos a hacer todo esto. Y por acá adentro. Y esto nos va a dar la oportunidad de ver cómo queda nuestro trabajo. Así está, miren, nuevamente se los muestro bien. ¡Tará! Ya estoy de regreso. Bueno, así está, ¿no? Yo creo que ya tienen la idea y nos vamos a adelantar. Ah, pero antes de eso, quiero usar mis guantes. Me dolieron las manos. Cuando trabajan con metal de esta manera, siempre usen sus guantes para mayor protección. Además, que no se lastiman. Así, miren. Ahora sí, estoy más preparado. Vámonos. Entonces, agarramos y empujamos. Y doblamos. Aquí estamos nuevamente. Ya nos tomamos el tiempo y ya hicimos todas las orillas. Miren. Todas estas pestañitas ya están alzadas. Ahora yo puedo sentir cómo se siente flojo esta lámina. Ahora nos vamos a valer con las pinzas para empezar a zafarlo.
le pellizcamos y le damos. ¿Cómo? Muy bien, dejen, aquí está, miren. Vamos. Es un mensaje que me acaba de llegar. Estaba en contacto con mis compañeros. Y así, nuevamente, así se lo van a llevar todo hasta que salgan. 1, 2, 1, 2. Y así, miren, así nos la vamos a llevar. Así lo torcemos hasta el final. Y ya con eso vamos a ver con qué nos enfrentamos. Buscamos la manera. Yo creo que por acá podemos abrirlo más. Aquí de todos modos es donde empezamos con el desarmador. Ya nomás lo acomodamos con cuidado para que no azote. Así, lo torcemos. A ver qué... se bota. Miren, ya está. Esto es emocionante, es como abrir, no sé, una nuez. ¿Qué podemos decir? Es como quitarle la cáscara a algo. Vamos a ver qué encontramos por acá, no me lo sostenemos bien. De todos modos ya se botó, miren, ahí está. Hacemos la palanca nada más, ahora con las manos es fácil. ¿Qué vemos? Aquí está. Este es el tubo que quería destacar. Y se los comparto, miren, esto pues es una lámina. Yo creo que se va a ir al kilo. Aquí vemos lo que tenía aquí adentro. No le hallo una función muy práctica a este metal. Y aquí está. Esta es la otra parte. Según lo usan como protección, un escudo para el calor, pero siendo metal de todos modos se va a calentar. Pues como lo ven, esto es lo que encontramos al final. Déjenme hago un acercamiento. ¿Fui yo o se movió solo? Aquí está el acercamiento, miren, lo vemos así. Es como encontrar algo bueno debajo de algo feo. Así se ve. Pues es algo que pues no es un trabajo muy difícil, pero pues tampoco es algo que nos perjudica. Vamos a quitarle la otra parte. Yo creo que de este lado empezamos a arrancar. Aquí sí está soldado. Aquí tenemos que usar las pinzas. Pero a ver, espérenme, miren, de aquí mejor. Ya nomás lo empujamos y lo doblamos para que se zafe. Ajá. Y así va a quedar. Este es el tubo que vamos a poner. Ya se ve un poco mejor y va a dar un poco más de espacio. Miren, aquí está. Eso es lo que quería sacar. Y así se ve. Miren, estas son las abrazaderas. Y es un tubo que también me va a dar una idea de qué tubo debo de comprar para hacer el escape independiente. Ya se lo regresamos al lugar. También lo regresamos para acá. Y así se ve. Pues eso fue todo el trabajo que vamos a hacer hoy. Aquí acomodamos. No es necesario lavarlo, porque a fin de cuentas esto no luce bien, esté lavado, sucio. Así lo vamos a dejar. Esto pues lo llevamos al kilo. No nos sirve. Vamos a acomodarlo por acá. Así se ve un poco mejor. Pues es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Esto ya nada más es de instalarlo. Si quieres ver cómo lo instalo, dale clic en la tarjeta de enlace que está apareciendo en estos momentos, para que lo veas ya con un motor limpio. Pues aquí está, este es el final de este video. Si te gustó, pues dale like, comenta qué opinas de este trabajo que acabamos de hacer y no olvides suscribirte. Voy a seguir subiendo videos aunque me tarde. Ahorita debido a la situación sobre la enfermedad me ha sido un poco difícil. Pero aquí están, miren. Y pues bueno, nos vemos. Hasta entonces.